Hay un gran poder en ti. ¿Cómo se lo has dicho? A ver, Diego. Hay un gran poder en ti, Diego. Hay un gran poder en ti, Kevin. Hay un gran poder en ti, Timoteo. Omar, en ti hay un gran poder. Díselo al de al lado otra vez. Hay un gran poder en ti. Y para ilustrarte, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Para ilustrarte lo que te estoy diciendo y lo que le estás diciendo a tu compañero, quiero que veas esta imagen. Denisa me está ayudando. Hay un gran poder en ti, en tu interior. Y ese gran poder que hay en ti, que Cristo ha depositado en ti, tiene un nombre. Y es la vida nueva que Dios nos ha dado, la vida del Espíritu. Pero ese poder se activa a través de algo que es de lo que te quiero hablar esta noche. Porque esa S que tú ves ahí no es de Superman, que me perdonen los de DC Comics, pero esa S es la S de santidad. La santidad es aquello que activa todo el poder de Dios en tu vida. Y quiero hablarte de eso precisamente esta noche, de santidad. Y yo sé que cuando pronunciamos la palabra santidad, en muchas ocasiones se nos pone el lomo como un serrucho. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? ¿Habéis visto los gatos cuando se erizan? Porque hemos tenido, y yo el primero, un concepto muy equivocado de lo que es la santidad. Yo recuerdo cuando mi pastor, cuando era un joven adolescente, me hablaba de santidad. Era como que yo me escondía por las esquinas, ¿no? Va a hablar de santidad. Porque hemos tenido un concepto religioso de lo que es la santidad. Siempre hemos tenido el concepto equivocado de pensar que la santidad es una serie de normas que hay que seguir y una serie de cosas que tenemos que dejar de hacer. Y en cierto modo es cierto. Pero la santidad es algo mucho más precioso que eso. Porque la santidad no solamente es dejar de hacer cosas que le gusta hacer a nuestra carne, sino simplemente es empezar a hacer las cosas que le gustan a nuestro espíritu. No sé si me he explicado. La santidad no es dejar de hacer cosas, es comenzar a hacer las cosas bien. Yo creo que tú lo enfoques desde ese punto de vista porque la santidad activa todo el poder de Dios en tu vida, toda la unción del Espíritu Santo, todo lo que tú necesitas para vivir plenamente. Dice Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Así que tenemos que buscar la santidad activamente en nuestra vida. Y pensando en todo esto, me vino a la mente, cuando yo era pequeño, siempre que salía del colegio, una temporada aproximadamente de quinto de EGB a octavo de EGB, o sea, eso es desde los 10 años hasta los 13, yo salía del colegio y mi abuelita vivía enfrente, aquí en Murcia, en la calle Santa Rita. Mi abuelita ya ha fallecido, está con el Señor. Pero siempre que yo iba a comer, ella no era una mujer, apenas sabía leer y escribir, pero lo que sí le gustaba era cantar. Y ella iba todos los días al culto, porque cerquita de su casa estaba una iglesia a Filadelfia, y ella iba todos los días. Sabéis que los hermanos de Filadelfia se reúnen todos los días. Y ella siempre cantaba una canción que yo recordaba cuando estaba pensando en todo esto de la santidad. Y era una canción que decía algo así como, no voy a cantar porque hace buena tarde. Pero decía algo como, ella tiene una voz muy melodiosa, no tiene una gran voz, pero muy melodiosa, ¿no? Con mucha melodía. Y ella cantaba algo como, es necesario tomar un tiempo para ser santo. Y pensando en todo esto, me venía a la mente la canción que cantaba mi abuela. Es necesario, así con el tono gitano, ¿no? Es necesario tomar tu tiempo para ser santo. Bueno, ya habéis visto qué desastre, ¿no? ¿Verdad, Israel? Tú que sabes de esto. Y me venía a la mente esa canción. Y estoy estudiando el libro de Juan. Y en el capítulo 17, es donde quiero que vayamos, Juan 17, encuentro un texto donde el Señor Jesús nos da una llave, nos da un camino.
Dice, este se encuentra en el verso 17. Juan 17, 17. Acompáñame. Seguramente lo tenemos ahí. Es muy cortito, pero de aquí podemos extraer una gran enseñanza. Dice Jesús, en la oración de Juan 17, esta es la oración de Jesús. También podemos decir que la oración de Jesús es la oración del Padre Nuestro, la que se encuentra en Mateo 6 y en Lucas 11. Pero esa oración del Padre Nuestro fue una oración más pedagógica, fue una oración más para enseñar a sus discípulos cómo debían de orar. Pero aquí en Juan 17 tenemos la oración directa de Jesús hacia el Padre. Por eso digo que esta es la oración de Jesús. En el otro lugar también es Jesús orando, pero es más bien enseñando a sus discípulos a orar. Aquí es Jesús abriendo su corazón al Padre, poco antes de entregar su vida por todos nosotros. Así que dice, santifícalos en tu verdad. Y en esta oración, en el verso 17, dice esto, que es tan poderoso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estas palabras son, hermanos, una extraordinaria petición que nuestro Señor hizo aquí por todos sus seguidores y por sus discípulos, por todos nosotros también. Es una de las peticiones que yo considero que son cruciales de la oración de Juan 17, de la oración de Jesús. Porque nosotros no solamente le preocupamos a Jesús por nosotros mismos, como Él nos dijo este domingo, que somos ¿qué? ¿Su especial qué? Su especial tesoro. A Jesús no solamente le preocupamos porque somos su especial tesoro, también le preocupamos porque nos ha dejado en este mundo, a ti y a mí, para que llevemos a cabo una determinada misión, para que llevemos a cabo una determinada obra. Y Jesús sabe perfectamente que para que tú y yo llevemos a cabo esa misión y esa obra, necesitamos ser santificados. Y aquí vemos, hermanos, en Juan 17, a Jesús, de algún modo, recordándole al Padre. Lo leemos también en Juan 17. Así como Dios, o sea, así como tú, Padre, me has enviado al mundo, así yo los envío al mundo. Por eso Jesús ora. Y ora para que seamos guardados del maligno y para que además seamos santificados. Santifícalos, dice, en tu verdad. O sea, Padre, llévalos al territorio de la verdad. Llévalos allí de tal manera que la verdad obre en ellos, que la verdad influya en ellos, de tal modo que produzca su santificación. Y este proceso de santificación en nuestra vida, tengo que decirte que va a durar toda la vida. Toda esta vida presente. ¿Sabes por qué? Porque la santificación es el desarrollo de Cristo en nosotros y la muerte de nuestro yo. Es la formación del carácter de Jesús en nosotros. Y este proceso de santificación, hermanos, depende esencialmente de nuestra comprensión de lo que la verdad es. Mira, todos somos santos. Dile al que tienes al lado, eres santo. Aunque tengas esa cara. Todos somos santos. Cristo, escúchame bien, Cristo nos ha hecho santos a todos y cada uno de los que le hemos recibido en nuestro corazón. Todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hemos sido santificados. Somos santos. Ahora, la cuestión es si estoy viviendo en santidad. No puede ser, o yo no puedo ser un santo que vive en santidad si desconozco la verdad. Es imposible que yo sea un santo que camina en santidad si yo no conozco la verdad. Y Jesús nos enseña el caminito aquí. Y nos dice, tu palabra es verdad. Por eso, la manera de santificarnos o de ser santos y caminar en santidad tiene mucho que ver en cómo nosotros consideramos este maravilloso libro y también cómo recibimos el consejo de este libro. Toda la palabra de Dios fomenta tu santidad, fomenta la santificación, porque la palabra es la verdad con respecto a Dios y la verdad que nosotros necesitamos conocer para vivir en santidad. Por ejemplo,
Veamos esto en doctrinas básicas de nuestra fe. Por ejemplo, la salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación está vinculado a nuestra relación con Dios. Y no puede existir relación sin diálogo, ¿verdad? Tú no puedes decir que tienes una relación conmigo si nunca me has hablado o si nunca yo te he hablado. Así que es imposible que exista una relación íntima sin diálogo. No hay relación si no hay interés por lo que Dios quiere decirnos. No hay relación, tú no puedes tener una relación conmigo si no te interesa lo que yo tengo que decirte. Así que si no hay interés por lo que Dios quiere decirte, no hay relación. Y Dios nos puede hablar de muchas maneras. Nos puede hablar en un momento de oración, nos puede hablar en un momento de reunión, nos puede hablar a través de una circunstancia, nos puede hablar de muchísimas maneras. Pero nunca se te puede olvidar, hermanos, que esta es la profecía más segura. Y es la verdad que tú y yo necesitamos para poder vivir en santidad. En cuanto a la salvación, hermanos, ser salvos no consiste únicamente en ser felices, aunque somos felices, ¿verdad? ¿O no? A veces como que cuesta más ser feliz. Ni se trata tan solo, ser salvo no se trata tan solo de tener una experiencia vital, que es lo que muchos entienden o creen. La esencia de la salvación, hermanos, consiste en tener una relación correcta con Dios. Esa es la esencia de la salvación. Y para tener una relación correcta con Dios necesitamos conocer la verdad. En Levítico hay una gran verdad. Hay la gran promesa de Dios con respecto a la salvación. Y ahí encontramos que dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa es una gran verdad. ¿Cuántos se la toman para sí? ¿Cuántos son el pueblo de Dios? ¿Para cuántos Dios es su Dios? Amén. Levítico 26:12. Y cuando pienso en todo esto y veo en el mundo en que vivimos en un mundo difícil, ¿verdad? ¿O no? ¿Lo tienes sencillo tú, hermano, en la vida? Vivimos en un mundo complicado, difícil. Nada más que hay que asomarse al balcón de la sociedad y ver, por ejemplo, cómo está todo aquí en España. Todo está convulsionado. El espíritu de la profecía está hablando, hermanos, diciendo que vienen tiempos difíciles y que se va a poner aún peor, pero nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito aquí. Y para nosotros los cristianos, los que vivimos en el espíritu, nada nos pilla de sorpresa. Y no tenemos que tener temor, pero todo está convulsionado. Vemos los acontecimientos en Bolivia, en Ecuador. Vemos lo que está sucediendo en Cataluña, lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y eso nos produce una convulsión, nos produce, oye, esto está difícil, hay un caldo de cultivo que está, hay una mecha que cuando se encienda parece que va a saltar todo por los aires. Pero nosotros no tenemos que estar en zozobra. Nosotros conocemos y tenemos que conocer lo que está escrito, la verdad. Y todo esto hace que inconscientemente y algunos conscientemente busquemos alivio, busquemos de alguna manera placer, busquemos de alguna manera tranquilidad, evadirnos de esta realidad. Escúchame y no me malinterpretes, es necesario, es completamente legítimo. El hombre busca, tiene un instinto de protección. Si aquí gritamos fuego ahora mismo, aquí sale todo el mundo corriendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si te tiro la piedra, la esquiva. Hay un espíritu, hay un sentimiento, hay un puesto por Dios de autoprotegernos. Está bien. Por eso es completamente legítimo que busquemos estar en paz y estar tranquilo. Pero nosotros, los cristianos, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado de no concederle a ese bienestar una posición prioritaria en nuestra vida. Y muchas veces, como hijos de Dios, estamos muy enredados en estar buscando todas esas cosas. Y déjame decirte algo, que es que lo que nos caracteriza a ti y a mí como hijos de Dios, lo que nos distingue a los cristianos del resto, es que tú y yo tenemos una relación con Dios.
Y esa relación con Dios debe de estar muy por encima de todo en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Y este versículo, hermano, escúchame bien, sin santidad nadie verá a Dios. Este versículo no solamente escatológicamente. O sea, no se refiere solo a que veremos a Dios cuando partamos de esta tierra y estemos allá en la gloria viendo su rostro cara a cara. No, 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 no. Este versículo no solamente es escatológico. Nosotros necesitamos verle ya. Y hay muchos cristianos que viven sin ver a Dios. Tristemente. Di conmigo, necesitamos ver a Dios. Yo necesito ver a Dios cada día en mi vida. Y sin santidad no hay relación con Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Por eso Dios, hermanos, su carácter, su propósito deben estar por encima de todo lo demás en nuestra vida. Todo el propósito, hermanos, de la Biblia consiste en revelarnos a Dios y llevarnos a la comunión con Él. Y eso te va a llevar a la santidad. Amén. Y eso es la vida eterna, hermanos. Vida que Dios anhela que tú comiences a vivir aquí. Me da mucha tristeza cuando veo cristianos que están únicamente esperando que Dios venga, que Jesús vuelva. Recuerdo una hermana que siempre está así, ¿no? Con eso. Que viene pronto, mira las señales. Y empieza a ponerte vídeos de profetas de por ahí que están todos, que les falta toda una neurona. Pero bueno, y es como que toda su obsesión en esta vida es que antes de que ella muera físicamente, que el Señor venga. Y yo digo, pero si hay mucho que hacer. ¿Te vas a sentar nada más que a esperar que el Señor venga? Y todo tu propósito en la vida gira en que, ay, que venga antes de que me muera. No. La vida eterna ya la puedes empezar a disfrutar aquí. Ya puedes empezar a practicarla aquí. Para que cuando llegues allí, ya sepas qué hacer. Tengas una vida de relación, de intimidad, de santidad. Amén. ¿Tú crees que todo esto es para que nosotros seamos felices únicamente, hermanos? Aquí en esta dimensión de tierra. Aquí en la tierra. No. Dice un poquito más arriba de donde hemos leído, en Juan 17:3 dice que todo esto es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para eso tú necesitas conocer la verdad y vivir en santidad. Para conocer a Dios y a Jesucristo. Amén. Y eso nos va a llevar a una verdadera felicidad. Cuanto más conozco a Jesús, hermanos, más feliz soy. Cuanto más conozco de su palabra, más feliz soy. No hay mayor gozo que un hombre, una mujer pueda experimentar, hermanos, que conocer a Jesús. Y la vida es difícil. Mira que tienes al lado, la vida es difícil. Pero ¿sabes qué? José, la vida es difícil, pero sin Jesús es más difícil. La vida es difícil, pero sin Jesús es mucho más difícil. La salvación completa, hermanos, es entrar en el reino de Dios. Tú puedes disfrutar de la salvación ya. No tienes que esperar al final. Y la salvación completa es entrar en el reino de Dios. Dios no te salvó para dejarte en el reino de las tinieblas. Él te salvó para introducirte en el reino de Dios. Donde hay un rey que reina. Y hay unos siervos que sirven. Amén. El problema es que Dios nos salva, pero los siervos siguen reinando. Y el rey no reina. Y el reino se convierte en una monarquía parlamentaria. Donde hay un rey que no reina y un presidente que soy yo que dice todo lo que tenemos que hacer. Y vivimos lejos. Con Cristo, pero sin Cristo. No vivimos en santidad. Otra cosa, ahora otra doctrina básica, por ejemplo, de nuestra fe. El pecado. Nosotros necesitamos considerar el pecado para poder ver cómo
es el hombre a los ojos de Dios. Ver cómo Dios ve al hombre y al pecado nos lleva a la santidad, nos lleva a la santificación. Podemos ver lo que Dios ha hecho por nosotros cuando nosotros consideramos el pecado, cuando vemos de dónde Dios nos ha sacado y vemos que Él envió a su Hijo al mundo que murió en la cruz. Y ese asombroso acto de Jesús es el que hizo posible que nosotros hayamos sido comprados por esa preciosa sangre, hayamos sido reconciliados con Dios, hayamos sido redimidos, hayamos sido rescatados, hermanos, y justificados. Amén. Y esto es vital para entender la santificación. Nunca podemos considerar, escúchame bien algo, nunca puedes considerar la cruz como algo que pertenece a la fase inicial de la vida cristiana. No. Nunca hemos de dar la impresión de que tú y yo hemos superado la cruz. No, hermanos. Nosotros no pasamos de la cruz a la santificación, sino que hallamos en la cruz nuestra santificación. Cada día. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente en nuestra vida, porque parece muy evidente, pero muchas veces se nos olvida. Tú y yo hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo y no nos pertenecemos. Eso quiere decir que tú y yo somos santos, apartados, hemos sido comprados, le pertenecemos a Él, por eso somos santos. Es muy sencillo, a ver si lo puedo expresar para que lo entiendas. Cristo nos ha santificado, nos ha apartado, somos santos. Amén. Posicionalmente somos santos. Él nos ha posicionado en Cristo y eso nos hace santos. No es por nosotros, no es por ti, ni por mí, es por Cristo. Y tú y yo somos santos, tenemos una posición, posicionalmente somos santos. Y cuando tú y yo vemos nuestra caída, cuando vemos nuestra vileza, cuando vemos nuestra incapacidad de hacer lo bueno, cuando vemos nuestra tendencia al pecado, tú y yo inmediatamente lo que tenemos que hacer es identificarnos con Cristo. Porque si no es imposible, por tu propia fuerza. O sea, tú tienes que ser consciente de que estamos en Él. Por eso somos santos, porque estamos en Él, posicionalmente. Y también tienes que ser consciente de que Él está en nosotros. Por eso vivimos en santidad. ¿Lo has pillado? Somos santos porque nosotros estamos en Él, somos santos. Y porque Él está en nosotros, vivimos en santidad. Wow. Estamos en Él y Él está en nosotros. Esto es tremendo, hermanos. Él es ese poder que está dentro de nosotros, que nos da la posibilidad de caminar en santidad. Otra doctrina, por ejemplo, la resurrección. Cuando yo leo 1 Corintios 15, el razonamiento de 1 Corintios 15 no es tanto que la resurrección sirva únicamente como un consuelo para aquellos que nos vamos a morir. Que está bien, todos tenemos ese consuelo, sabemos que nos vamos a morir y que vamos a resucitar, ¿verdad? O para los familiares del fallecido, no. Dice el apóstol en el verso 58, el último verso de 1 Corintios 15, dice, así que estad firmes y constantes. Cuando dice constantes se refiere a día. ¿Cuándo? Día a día. Así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo, no es que vayamos a ser resucitados, que tú y yo ya hemos sido resucitados. Dile de al lado, tú ya has sido resucitado. Tú y yo ya caminamos en novedad de vida. Hemos nacido del Espíritu y caminamos en novedad de vida. Y lo que Pablo nos exhorta es a que caminemos y que crezcamos en esa vida nueva. Eso se llama santificación activa. Santificación posicional, estamos en Cristo. Santificación activa, crecemos en Cristo. Amén. Wow. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Wow. Y estas cosas que te estoy hablando son doctrinas básicas de nuestra fe.
Y nuestra santificación, nuestra santidad, es el resultado de la comprensión de todas ellas. Ahora quiero que veamos el aspecto práctico de esta cuestión. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Y para que esto suceda en nuestras vidas, debemos aprender que esta gran verdad vital tiene que ser algo aplicable a nosotros constantemente. O sea, que esta verdad tiene que ser algo que yo me pueda aplicar constantemente en mi vida. La aplicación de la verdad es tan importante como la verdad en sí. Solamente así podemos ser santificados y vivir en santidad. La conciencia intelectual de la verdad carece de valor a menos que tú apliques la verdad. Y hay muchos que fracasan en esto, hermanos. Yo mismo he fracasado por muchos años en esto. Conocer la verdad, pero no aplicarla. De nada sirve. Tú puedes saber la verdad, pero si no aplicas esta verdad a tu vida, no vale de nada. Y además estás pecando. ¿Cuántos años me he tirado yo sabiendo la verdad del diezmo? Sabía que era verdad, porque yo sé que esto es verdad. Desde bien pequeño. Pero yo decía, ¿para qué necesita el Señor mi dinero? Hasta que el Señor me hizo ver que no es mi dinero, que es el suyo. Amén. ¿Cuántas veces sabemos verdades y no las aplicamos? Yo en consejería a veces me quedo alucinado. Me quedo flipando, como dicen. No, pastor, quiero hablar contigo porque he conocido una chica o un chico. ¿Cómo lo has conocido? Pues nada, por Instagram. Ah, ¿y es cristiano? No. Pero quería pedirle consejería para saber si puedo estar con él, con ella, pues si puedo conocerlo, conocerla. Ah, que necesitas que te dé consejería para eso. Santo Dios. Tan mal, ¿eh? ¿Me entienden o no? Lee la Biblia. No te unas en yugo desigual. Mira el bueno de Sansón, ¿cómo le fue? Por liarse con la filistea. ¿Verdad? Si hubiera sido la Sansona con el filisteo, da igual. Sansón, Sansona. Amén. De nada sirve saber la verdad si no la aplicas. Ahora vamos a ver esta verdad y su aplicación. Y esto es precisamente de lo que Pablo hace en Romanos 6. Mira, los capítulos anteriores de Romanos 6, el 4 y el 5, tú sabes que la carta, Pablo escribió una carta. Lo que pasa es que luego hubo que dividirla para que fuera más fácil encontrar determinados textos en capítulos. Pero Pablo lo que escribió fue una carta. Y Pablo nos esboza el pensamiento de Romanos 6 justo después del capítulo 4 y el capítulo 5. Y en el capítulo 4 y 5, Pablo habla de la justificación por la fe. No por obras, sino ¿por qué? Por la fe. Y resulta que Pablo, llegado al punto de Romanos 6, ya ha demostrado en el capítulo 4 y 5, ha demostrado la justificación por la fe y no por las obras, y la ha dejado pero que bien clara. Pero Pablo, que es consciente de que los hombres y mujeres pecadores y bajo la influencia de las tentaciones del diablo pueden ser susceptibles a fracasar en la correcta aplicación de Romanos 4 y 5 o aplicarla erróneamente, es como que Pablo piensa, los cristianos de Roma, quizás después de haber escuchado y leer la justificación por la fe, de escuchar y leer de su unión con Cristo, tras haber escuchado todo eso, quizás los romanos podían llegar a una conclusión errónea y a una aplicación errónea de esos capítulos 4 y 5. Podían pensar que eran santos y que no necesitaban vivir en santidad. Y Pablo se cerciora, se da cuenta de que algunos podían caer en ese error. Muy bien, Pablo, qué bueno esto que escribes, es cierto. Así que, en base a esto que dices, da lo mismo lo que hagamos, ¿no? Cuanto más pequemos, más gracia. Sigamos pecando. Claro, Pablo inmediatamente
horrorizado con ese pensamiento, pasa a desarrollar este gran razonamiento de Romanos 6. Y la esencia de Romanos 6 consiste en que no podemos separar la justificación de la santificación. La justificación nos hace santos, pero necesitamos la santificación. Escúchame, quien de verdad comprende lo que es ser justificado, comprende la necesidad absoluta de ser santificado y de vivir en santidad. Quien de verdad es consciente de la gracia que se ha derramado y cómo Jesús nos justificó y nos hizo santos. Cuando tú entiendes el amor, cuando tú entiendes todo lo que Dios puso en juego, cuando tú entiendes toda la obra de Cristo en la cruz, tú entiendes la justificación. Y cuando entiendes la justificación, tú entiendes la necesidad de vivir en santidad. Por eso no basta ser consciente de la necesidad de santificación. Es necesario aplicarla. Tú necesitas aplicarlo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, Josué? Yo he descubierto, y te lo voy a esbozar, la aplicamos caminando y viviendo por fe. Mira que tienes al lado. La aplicamos caminando y viviendo por fe. Mira, toda la vida cristiana es una vida de fe. Sin fe no hay vida cristiana. Caminamos por fe y no por vista, hermanos. Todas las doctrinas se sostienen por la fe. Todas las verdades que este libro maravilloso, la Biblia, nos enseña, se sostienen por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y solemos tener muchas dificultades con respecto a esta vida de fe. Y yo voy a mencionar dos de ellas. La primera es que el primer peligro que tú y yo corremos es el de imaginarnos que debido a que hemos creído en Jesús, debido a que ya somos cristianos, estas verdades se aplican automáticamente a nuestras vidas. Y eso es un craso error, un gran error. ¿Sabes por qué? Porque la fe no es pasiva. La fe es activa, muy activa. Es cierto que siempre tenemos que llevar cuidado con respecto a esto en no caer en el activismo religioso. No estoy hablando de eso. Pero tampoco podemos caer en lo contrario, en no hacer nada. Porque la fe sin obras es una fe muerta. La fe es activa. La fe no es por obras, pero produce obras. Ahí es donde entra la aplicación de la verdad. ¿Entiendes? O sea, la fe no es por obras, pero produce obras. Y esas obras que produce la fe es donde entra la aplicación de la verdad. O sea, yo por la fe creo una verdad. Creo una verdad de la Biblia. Y eso produce en mí una obra que me lleva a la santificación. Porque estoy aplicando esa verdad que he creído, hermanos. Por eso la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos dice que la fe sin obras es muerte o está muerta. Así que el primer paso en la vida de la fe es la aplicación constante de la verdad que creemos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿O no? Si tú crees algo y no lo aplicas, ¿qué estás haciendo? La puesta en práctica en nuestra vida diaria de la verdad. Eso es lo primero en nuestra vida, hermanos. Si yo sé la verdad y no la aplico, estoy pecando, como he dicho antes. Ahora, segundo error. A veces, y esto nos ha pasado a muchos, estamos como esperando tener una experiencia, no sé, una experiencia de estas místicas para comenzar a aplicar la verdad y vivir en santidad. Y no podemos estar esperando una gran experiencia tipo místico para empezar a vivir en santidad. Es como que nosotros nos decimos, hasta que o Dios me toca o yo no puedo aplicar esto. Aunque sé que es verdad, pero... Y no podemos estar esperando una gran experiencia. ¡No! Escúchame bien, si tú deseas una gran experiencia, lo que tienes que hacer es empezar a aplicar lo que crees. Y entonces vas a tener la experiencia. Señor, por ejemplo, Señor, si restaura mi matrimonio, te prometo que voy a vivir en santidad para ti. No, vive en santidad y verás cómo Dios te restaura primero a ti y después va a restaurar tu matrimonio. No puede ir
La experiencia antes de la fe. La fe tiene que ir antes. La aplicación de la verdad que conozco y que he creído tiene que ir antes que la experiencia. Y esperamos sentir que nos ocurra algo especial para consagrarnos a Dios. Vivir en santidad no es tanto una cuestión de sentir o de sensibilidad. Es cuestión de aplicar la verdad que hemos creído. Y este es un problema constante, hermanos. El razonamiento es, quiero experimentar lo que el pastor Josué experimentó. O quiero experimentar lo que Timoteo experimentó. O el fulano de tal experimentó. Porque si yo experimento eso, seguro que vivo en santidad. Esperan una experiencia, hermanos, que nunca parece llegar y sus vidas se quedan en la superficialidad. Son cristianos mediocres. Porque están siempre esperando sentir algo. Y aquí hallamos de nuevo el mismo error. Porque la vida cristiana es caminar en la fe, vivir en la fe. Los sentimientos son una montaña rusa. Pueden ir y venir. Un día está aquí, otro día aquí. Si tú te montas en el vagón de tus sentimientos, te vas a marear. Tenemos que proseguir por los raíles fijos de la fe, hermanos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto de los sentimientos? ¿Tú sabes que hay cristianos que solo diezman cuando se sienten bien? Cuando se sienten mal ya no diezman. Que solo adoran cuando se sienten bien. Cuando se sienten mal ya no adoran. Que solo les sirven a Dios cuando todo va bien y cuando se sienten bien. Y cuando se sienten mal ya no le adoran a Dios. O no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque van montados en el vagón de los sentimientos. Pero tú y yo tenemos que vivir en el nivel superior, que es el nivel de la fe. El nivel de la fe es que la verdad que yo he creído, la aplico en mi vida, esté mal o esté bien. All the time. Y diezmo cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y le adoro cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y le sirvo cuando estoy bien y cuando estoy mal. Amén. La Biblia, hermano, no dice en ninguna parte que todo aquel que sienta será salvo. ¿A qué no? Dice todo aquel que ¿qué? Que crea. Y que aplique la verdad que cree. Ese será salvo. Debemos comprender esto, hermanos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tú y yo, hermanos, tenemos que familiarizarnos con la verdad. Porque si no somos conscientes de la verdad, no podemos vivir en consecuencia. Tenemos que creer y aceptar la verdad. No existe la vida cristiana sin eso, hermanos. Y eso es simplemente el génesis, simplemente es el punto de partida. Este es el comienzo, pero no es suficiente. Tenemos que hacer el ejercicio de recordarnos constantemente a nosotros mismos la verdad. Y me gusta cómo Pablo lo dice en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Porque la vida de fe, caminar en la fe, la vida de santidad, la vida de la santificación, vivir en santidad, en realidad no es más que eso. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice que por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Ahora escucha bien en esto de la santidad y de la santificación. Por Él y para Él son todas las cosas. Por Él soy santo y para Él camino en santidad. Amén. Hay otro texto que dice, por fe y para fe. Por fe soy santo, para fe camino en santidad. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos para recordarnos eso? ¿Tú qué crees? Hay que hacer algo muy difícil, hermanos, y esto es de verdad que cuesta mucho trabajo, es súper complicado recordarnos esto.
el paso esencial para recordarnos esto consiste en leer constantemente la Biblia. Hello. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios han sido hombres y mujeres apasionados por la lectura de la Biblia. Estudiar la Biblia, hermanos, tiene que ser esencial en nuestra vida. Familiarizarnos con la Biblia tiene que ser esencial. Y hay muchas formas de leer la Biblia, pero yo hablo de leerla de una manera muy concreta. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchos piensan, tengo que leer la Biblia, porque eso es lo que hacen los cristianos. Y yo, como soy cristiano, pues tengo que leerla. Otros dicen, yo leo la Biblia. No sé, el otro día estaba el pastor exhortando por un grupo de WhatsApp y salta uno, yo leo la Biblia, como diciendo, que yo la leo, tranquilo. Muchos dicen eso, yo leo la Biblia, parece que la leen como parte de una sana disciplina. Pero escúchame, esa no es la forma de leer la Biblia a la que yo me estoy refiriendo. Escucha, tú y yo debemos aprender a leer la palabra de Dios, en busca de la verdad que contiene. Debemos buscar las verdades que tú y yo nos podemos aplicar a nosotros mismos. Debemos buscar de una forma concreta. Nuestra lectura de la Biblia no debe ser general, como el que lee el Quijote o el que lee una novela. Tiene que ser específica. Amén. La Biblia, hermanos, no puede ser una especie de droga para calmar nuestra conciencia. La lectura de la Biblia no puede estar enfocada en nosotros mismos, en sentirnos bien nosotros. ¡Ay, qué bien he leído la Biblia hoy! ¡No! Tiene que estar enfocada en conocer a Dios y en conocer su verdad y lo que Él quiere de mi vida. Tú sabes que es posible estar familiarizado con la Biblia, estar familiarizado con las letras de la Biblia, sin embargo desconocer su verdad. Se puede conocer la Biblia de una manera mecánica, sin haber llegado a afrontar sus verdades cara a cara. ¿Sabes que hay teólogos ateos? Teólogos que se dedican a estudiar la Biblia y son ateos. ¿Cómo te comes tú eso? Además, escucha, en base a lo que yo interpreto, cuando Jesús nos dice lo que nos dice en Juan 17 y 17, leer la Biblia así es inútil, leerla de esa manera. Si no leemos la Biblia de tal forma que lleguemos a un mayor conocimiento de Dios, a un mayor conocimiento de su grandeza, a un mayor conocimiento de su santidad, nuestra lectura tiene algo erróneo. Si la lectura de la Biblia no nos hace vivir cada vez más de rodillas, más en humildad, más reconociendo nuestra incapacidad, más viendo lo que Él ha hecho en nosotros. Si la lectura de la Biblia no nos lleva constantemente a recordar la cruz, a ver la incapacidad del hombre para ser salvo, si no nos lleva a vivir para Él, nuestra lectura no está bien motivada. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué lees la Biblia? Yo quiero que te lo preguntes hoy. ¿Por qué leo yo la Biblia? Porque está el matraca del pastor Juan Carlos, pastor Josué, pastor Israel, pastor Norberto, todo el rato diciendo que hay que leerla. ¿La leo porque soy cristiano? ¿O la leo porque quiero hallar la verdad que contiene para aplicarla a mi vida, porque sé que es vida para mí y para mi hogar? ¿Por qué leo la Biblia? ¿La leo por ser erudito, intelectual de la Biblia? Nuestra actitud, escúchame, nuestra actitud hacia la lectura de la Biblia no puede ser, venga, tengo algo de tiempo, voy a leer la Biblia. O no puede ser el somnífero para dormirte por las noches. Sí, muchos cogen la Biblia y empiezan a leerla por la noche. No puede ser eso. Tu lectura de la Biblia no puede ser el versículo del día del YouVersion, de la aplicación de la Biblia. No. Reprendo el espíritu del versículo del día. No, amado. No solo debemos buscar las verdades para conocer el contenido propio de cada libro de la Biblia, sino también para recibir su mensaje espiritual, para que se haga vida en nosotros. No solo debemos anhelar alcanzar un conocimiento intelectual, académico de la Biblia, para hacernos eruditos de la palabra. No, se tiene que hacer vida en nosotros.
debemos ver a Dios y conocerlo. Y debemos recordárnoslo a nosotros mismos cada día, hermanos. Diariamente debemos recordar a Dios. Debemos recordar su carácter. Debemos también recordar nuestra posición ante Él. Recordar que somos seres humanos, que somos herederos del pecado de Adán, que la contaminación está ahí todavía. Día a día yo debo recordar la palabra de Dios y su condenación al pecado. Debemos mirar siempre a la cruz y meditar en ella todos los días, tenerla presente. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Y todos sabemos por experiencia lo fácil que es dar por supuestas todas estas cosas. Y muchas veces no detenernos a pensar en ellas lo más mínimo. Porque esto es algo que se supone que sabemos. Se supone que sabemos. Nosotros somos personas que vivimos a la luz de todas estas cosas. Vivimos a diario, somos bienaventurados, vivimos a la luz, nos predican, nos hablan de la palabra. Somos el pueblo especial, el tesoro de Dios. Tenemos acceso a la Biblia. Somos personas privilegiadas y vivimos a la luz de estas verdades diariamente. Y debemos acudir a la Biblia cada vez con mayor frecuencia. Y yo me he dado cuenta que muchas veces, cuanto más años llevamos de cristianos, menos leemos la Biblia. Cuando tenía que ser al revés. No, es que ya la he leído. Yo oí una vez decir, no, es que ya la he leído 2 veces. Santo Dios. Mira que he leído yo a veces Juan 17 y 17. No sé, ponle un número. Vamos a poner tropocientas veces, por no decir un número. Y de repente, ¡pum!, un tesoro. La Biblia es maravillosa, está viva, es la palabra de Dios. Nunca es suficiente para alguien que está apasionado por Dios. Y nosotros necesitamos leerla para recordarnos a nosotros mismos todas estas cosas tan vitales para nosotros y para que podamos vivir en santidad. Porque la palabra nos lava, es un detergente, la palabra nos santifica, la palabra nos hace libres, porque la verdad nos hace libres. Y no solo hemos de leer las Escrituras, también tenemos que meditar en ellas. Medita la lectura de tu Biblia, hermano. Como decía la canción que cantaba mi abuela, y es el título de esta enseñanza: tómate tu tiempo para ser santo. Tómate tu tiempo para ser santo. Mira, escúchame, esta frase la tendríamos que tener escrita en las paredes de nuestros hogares. Tómate tu tiempo para ser santo. Está claro que somos santos, como hemos dicho, por posición, porque Cristo hizo la obra, pero debemos anhelar caminar como santos. Tú y yo somos Superman, Superwoman, pero debemos caminar como superhombres, hermanos. Jesús, al hacernos santos, nos capacitó para vivir en la dimensión de la fe. Pero para ello debemos vivir en santidad. Tú sabes, hay un poder, hermanos, hay una unción en nosotros, una capacidad sobrenatural que Cristo nos ha otorgado. Pero todo eso se activa en nuestra vida cuando tú y yo vivimos en santidad. Porque sin santidad no hay unción, sin santidad no hay poder. Y el pecado, por así decirlo, es tu kriptonita, que nos debilita. Por eso es necesario que tú y yo cada día tomemos nuestro tiempo para ser santos. Esto es algo que tenemos que conquistar. Nos va la vida en ello, hermanos. Somos santos, pero no necesariamente eso significa vivir en santidad. Hemos sido santificados, pero eso no significa que todos vivimos como santificados o en santidad. Porque eso requiere tiempo. Dile al que tienes al lado, eso requiere tiempo. Somos santos, redimidos y justificados, pero para caminar en santidad necesitamos tomarnos el tiempo necesario para ello. ¿Y sabes qué pasa? Que te voy a decir algo, escucha. Porque yo soy pastor de algunos de vosotros. Y ya tenemos tiempo y os veo y tenemos relación. Y veo cómo vivimos. Y vivimos una vida, hermanos, a veces absurda, frenética. Y todos, incluido yo, participamos de este disparate. Y vamos desquiciados, sumidos en este ajetreo diario y vamos a 100 por hora y vamos como motos.
Y permitimos que el mundo nos gobierne a nosotros y que gobierne nuestro tiempo. Y solemos decir algo cuando me siento con muchos de vosotros y os pregunto sobre el hábito de buscar en las Escrituras. El otro día un joven me decía, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo, pastor. Estoy estudiando, estoy no sé qué, estoy no sé quinto, tengo que estar, luego salgo de la universidad, vengo para acá, luego estoy trabajando, no sé. No tengo tiempo de leer la Biblia. Oye, te lo dice así y tú te quedas así casi convencido. Luego resulta que este joven tiene el custodio. ¡Ting! ¿Sabéis lo que es el custodio, no? Esa aplicación que le hemos colocado a algunos jóvenes que están en el grupo de apoyo para la liberación para controlar a dónde se meten en internet y todo eso. Y eso tiene una aplicación que te dice el tiempo que están en todas las aplicaciones del móvil. Y resulta que este joven había pasado 9 horas en YouTube y 6 horas y media en Instagram. Y no tiene tiempo para orar. No tiene tiempo para leer la Biblia. No tiene tiempo. Y no quiero ser un religioso que te diga lo que tienes que hacer, ni estoy diciendo que Instagram sea malo, ni que YouTube sea malo. No me refiero a eso, no me malinterpretes. Pero no puedes decir que no tienes tiempo si te has tirado 9 horas en YouTube y 6 horas en Instagram. No me vale. ¿No tienes tiempo para leer la Biblia? Escúchame, ¿sabes que la jornada laboral nunca ha sido más corta, en la historia nunca ha sido tan corta como ahora? Mi abuelo trabajaba de sol a sol. ¿Sabes qué es eso? De las 6 de la mañana a las 8 de la noche. De sol a sol. Cuando se ponía el sol, perdón, ¿cómo es? Cuando salía el sol y cuando se ponía el sol. Ahí acababa. Y hoy en día tenemos jornadas de 8 horas. También es verdad que hay algunos que trabajan más. ¿Cómo que no tenemos tiempo? ¿Sabes por qué no tenemos tiempo, hermanos? Porque estamos haciendo otras cosas. Por eso no tenemos tiempo para leer nuestras Biblias. Y mucho menos para meditar en nuestras Biblias ya. Imagínate. Apaga la tele. Yo sé que el MasterChef está chulo. Y que la Voz Kids también. Pero ¿has probado apagar la tele un día y decir, mira, Señor, te voy a consagrar a ti esto que me gusta? Y voy a dedicar tiempo a meditar en tu palabra, a buscar en tu palabra. Pero ¿qué pasa? Que está chulo MasterChef. Mola. Está chulo el fútbol. Me gusta. Está chulo la Voz Kids. Está chula mi serie favorita. Ahora, ¿cómo vamos a ser santos entonces, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir en santidad? ¿Cómo vamos a tener luego poder para hablarle a alguien? ¿Cómo vamos a tener unción para marcar la diferencia allá donde estamos? ¿Cómo a través de nosotros Dios va a poder hacer la obra en mi trabajo alrededor de los que me rodean? ¿Tú no has visto que no has tenido nunca esa sensación de que te falta unción? Porque no vivimos en santidad. Porque estamos llenando nuestra cabeza de un montón de cosas diariamente, en vez de estar llenándolo de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Y qué pasa? Que cuando nos ponemos a leer la Biblia o a orar, lo hacemos como hacemos todo. ¡A la carrera! ¿Verdad? Como el que va al Mercadona. Los huevos, el pollo, el salami, está la Biblia. Sí, vale, gracias, Señor. Amén. Tómate tu tiempo para ser santo. Vamos a 1000 por hora y no tenemos tiempo. Escúchame, necesitamos disciplinarnos en esto, hermanos. Los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Se nos escurre el tiempo como agua entre los dedos. Y tenemos que ser firmes y drásticos en esto. Ser firmes y drásticos con nosotros mismos. Hemos de insistir en estas cosas. Porque nos va la vida en ello, hermanos. Y luego no tenemos autoridad para hablarle a nuestros hijos. Y se nos pierden en el mundo. Porque no hay unción en ti.
no hay santidad en tu hogar. Cuida tu hogar. Otra cosa que debemos de hacer, tenemos que cultivar el arte de hablarnos a nosotros mismos. Tienes que cultivar el arte de hablarte a ti mismo. Y no me mires así raro. No me malinterpretes. No me refiero a que hagas como hacen los enajenados, que están hablando consigo mismos. El otro día en un semáforo, me paro en un semáforo y veo a uno hablando y me asomo así para ver, porque tenía como una discusión, me asomo a ver si se estará discutiendo con la mujer y iba solo en el coche. Se ve que estaba hablando consigo mismo o con manos libres. No me refiero a que te pongas a hablar contigo mismo audiblemente. Pero ¿sabes qué? Yo estoy cada vez más convencido de que la verdadera esencia de una vida espiritual consiste en hablarnos a nosotros mismos de todas estas verdades. Mi tarea, escucha, como predicador, no solo es predicar a otros, sino predicarme a mí mismo también. De hecho, escucha, el verdadero valor de mi predicación a los demás se corresponde con la medida en que yo me predico a mí mismo antes de predicarle a los demás. Por ejemplo, tal como yo interpreto la expresión de Pablo, consideraos muertos al pecado, es que yo me hablo a mí mismo. Y entonces me digo, Josué, ¿tú no sabes qué eres? ¿Tú no sabes quién eres? Josué, tú eres una criatura que Dios Todopoderoso ha creado y que ha puesto en esta región, aquí en España de momento, en Murcia. Tú no eres un animal que ha evolucionado a partir de una bacteria primigenia. No. Tú eres un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una dignidad en ti. No lo olvides. Y eso, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me hablo esas cosas, a mí eso me provoca buscar la santidad. Por eso, hermano, practica el hábito de hablarte a ti mismo. Háblate a ti mismo de ti. Háblale a Dios de ti. Háblate a ti de Dios. Háblate a ti mismo del pecado. Examínate a ti mismo. Observa el día que tienes por delante cada mañana y háblate acerca de ese día. Y por la noche haz un balance hablándote a ti mismo de lo que has dejado atrás. Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos. Cuanto más me conozco, hermanos, más veo la necesidad de vivir en santidad. Cuanto más me conozco y veo el indio, como dice Timoteo, que hay en mí, más veo la necesidad de vivir en santidad. Y tenemos que saber qué estamos haciendo. Y hablarnos a nosotros mismos acerca de nosotros. Y luego hablarnos a nosotros mismos acerca de la cruz. Porque si no nos hablamos acerca de la cruz, podemos pasar la vida sin saber nada de ella. Recuérdate a ti mismo lo que sucedió allí, en la cruz. Recuérdate que el Hijo de Dios murió y resucitó. Y di, porque Él resucitó, yo he resucitado. Dítelo a ti mismo. Recuérdate a diario quién eres y lo que eres. Háblate de lo fugaz que es la vida presente para que tu corazón esté enfocado en el cielo. Háblate de la gloria venidera. Yo te animo a que lo hagas, hermanos. Esto Dios sabe que yo lo estoy intentando con todas mis fuerzas hacerlo. Y muchos días fracaso, pero lo sigo intentando. Y te aseguro que no hay nada más gratificante. ¿Has pensado alguna vez, te has hablado alguna vez de ti cuando estés en la gloria? ¿Te has visto alguna vez en el cielo? ¿Has pensado alguna vez cuando estés cara a cara delante de Jesús? Recuérdate todas esas cosas y considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Dite a ti mismo que solamente eres un extranjero en este mundo, que eres un peregrino, que estás solamente de paso, que tu ciudadanía es la celestial. Eso significa considerarse muerto al pecado. Y no se trata de que conozcamos todas las verdades de la justificación, todas las verdades de la santificación y algunas verdades de Dios. No se trata de eso. Lo que importa es las verdades que aplicas. A veces es preferible conocer menos Biblia y que lo que conocemos de la Biblia lo apliquemos. No se trata de cuánto conoces la Biblia, sino cuánto aplicas. Mira, te mando deberes para casa. Léete Romanos 8. Y aplícalo a tu vida. Y si quieres, no leas nunca más la Biblia. En eso consiste vivir y caminar en la fe. Fe significa que esta es la verdad con respecto a mí.
y que por tanto vivo en consecuencia la verdad que creo. Si todo esto es cierto, hermanos, y según el razonamiento de Pablo en Romanos 6, resulta que tú y yo tenemos una relación muy concreta y muy determinada con Dios. ¿Sabes cuál es? Que tú y yo estamos en Cristo. Y esto significa, el estar en Cristo significa que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Significa que Dios, hermanos, es nuestro Padre. ¿Puede haber algo más maravilloso, un pensamiento más elevado que este? Significa que Dios es mi Padre. Y resulta que Dios es mi Padre y que yo puedo acudir inmediatamente a su presencia y hablarle a través de Cristo, porque estoy en Cristo. Y si tan solo tú y yo llegáramos a comprender esto, no sería necesario estar continuamente exhortando a orar. Miles de prédicas exhortando a la gente que es necesario orar, que tienes que tener una vida de oración. Porque si tú comprendieras que es Dios tu Padre y que tú puedes acudir a Él inmediatamente, la oración en tu vida sería una consecuencia inevitable, saldría espontánea. Si tan solo conociéramos el amor de Dios hacia nosotros, si tan solo comprendiéramos por un segundo que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos cuida, que está preocupado por nosotros, que somos su especial tesoro, que Él está preocupado en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, que está pendiente de ti hasta en el más mínimo detalle, que ni un cabello de tu cabeza cae al suelo sin que Él lo permita. ¿Qué diferencia, hermano, supondría si verdaderamente creyéramos esto? Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nos levantamos por la mañana y hay un montón de cosas que hacer. Y entonces leemos apresuradamente la Biblia, hacemos una escueta oración, presentando el día al Señor y salimos corriendo. ¿Y sabes qué te digo? Para hacerlo así no lo hagas. No podemos seguir así, amados. No podemos seguir así. Tenemos que aprender a tomarnos nuestro tiempo para ser santos. Tú estás para preguntarte, o te has preguntado alguna vez, yo que soy mucho de preguntarme, ¿por qué o para qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano? Quizás muchos podrían responder, pues porque soy cristiano para salvarme. Soy cristiano por miedo al infierno y a la muerte eterna. Soy cristiano por amor al cielo. Otros podrían decir, yo soy cristiano porque necesito que Dios me ayude en este mundo presente en el cual vivimos. Y yo te pregunto algo, ¿tú no crees, hermano, que Jesús ha puesto en nosotros todo ese potencial en nosotros? Que Jesús ha invertido tanto en nosotros, ¿no crees que es para algo más? Sinceramente, ¿no te apasiona descubrir qué tiene Dios con tu vida? ¿Sí o no? ¿No te apasiona descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Escúchame, si verdaderamente nos apasionara, querríamos vivir en santidad. Porque sin santidad no hay poder. Sin santidad no hay superhombre, no hay supermujer. ¿No? Si cuando oramos comprendiéramos que es Dios quien nos está escuchando, que es Dios quien se está inclinando a escucharnos, seguramente dejaríamos de pedir muchas tonterías de las que pedimos y bobadas de las que pedimos en oración. Si verdaderamente comprendiéramos eso, lo que haríamos es agradecerle más, le alabaríamos más, bendeciríamos más su nombre, le adoraríamos con todo, le diríamos, haznos como tú. Iríamos a su presencia y le diríamos, no, Señor, esto no se trata de mí. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde te puedo servir? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? En vez de me. Si tan solo nos tomáramos tiempo para pensar en todo esto, hermanos. Esa es la verdadera oración. Esa es la vida del santo que quiere vivir en santidad. Esa es la vida de fe. Y debemos tomarnos nuestro tiempo para recordarnos todas estas cosas a nosotros mismos, a considerar, dice Pablo. Y quizás me están mirando ahí y dice, pero pastor, yo me despierto por las mañanas como un palo seco. Sí, yo también me he despertado así alguna vez. Sintiéndote duro o completamente inerte en el sentido espiritual. Y quizás sea en parte una cuestión física. O otra serie de motivos, quizás sea una cuestión anímica. Un estado de ánimo que se opone completamente a la oración.
Pero da lo mismo como te sientas. Porque si tú crees esto, tú tienes que decirte a ti mismo, me considero muerto al pecado, pero vivo para Cristo, así que me voy a levantar a hablar con mi Padre. ¿Cuántos trabajáis mañana? Sé sincero, ¿cuántos queréis ir a trabajar mañana? En ese sentido, no esperamos que nos apetezca hacerlo, ¿verdad? En la vida hemos de hacer lo que debemos, independientemente de nuestros sentimientos. Nos apetezca o no nos apetezca, mañana vamos a picar billete. ¿Sí o no? Lo mismo tienes que hacer con Dios y tu relación con Él. Considérate a ti mismo. Actúa sobre la verdad, en base a la verdad que dices creer. Y acude a la presencia de Dios y pídele en primer lugar que te perdone por estar más seco que un palo. Y por tu falta de sintonía con el Espíritu. Confiésalo, reconócelo y pídele que te dé libertad y que se manifieste a tu vida. Esa es la vida de fe, debes de hacerlo. No esperes a sentirte impulsado, no. Impúlsate a ti mismo y verás que el Espíritu Santo te estará esperando con sus brazos para elevarte. Nuestra vida consiste en caminar en la luz con Dios. Y caminar en esa luz nos va a llevar a consagrarnos a nosotros mismos y a consagrar todas nuestras facultades, todo lo que somos a Él. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Escucha, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Acude a Él y dile, aquí estoy, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi espíritu. Todas las capacidades que yo tengo, todos los dones, todos los talentos, no son míos, me los has dado tú, Señor, los reconozco. Y por eso yo te los entrego a ti. Haz conmigo lo que tú quieras, toma mis dones, toma mis facultades, para tu gloria. Y verás si Dios se manifiesta y tienes una experiencia vital con Él. Y si no, te devuelvo el dinero. Se nos considera muertos a esta vida egoísta, egocéntrica, en el que el centro somos nosotros y vivos para Dios y la justicia. Y para terminar, ya por último, quiero decirte algo. Y es que tenemos que entender que el pecado ha de ser impensable para nosotros. Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de la verdad, cuando tú y yo somos cristianos, debemos tener una idea del pecado completamente diferente. Una idea del pecado nueva. El pecado es tu enemigo. El pecado es nuestra kriptonita. Volviendo al ejemplo de Superman. Nos incapacita. El pecado nos incapacita, nos quita el poder, nos quita la unción. Y el que vive en santidad aborrece el pecado, hermanos. Por eso solamente esto se hace patente cuando tú y yo nos recordamos y nos decimos a nosotros mismos estas verdades y nos las aplicamos. Déjame que te lo vuelva a resumir en una frase. Tómate tu tiempo para ser santo. ¿Requiere tiempo? Mira, escúchame ya para cerrar. Solo tú tienes que ver la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios de los dos últimos siglos. Juan Wesley, de 4 a 8 de la mañana todos los días, oraba y leía la palabra de Dios. De 4 a 8 de la mañana. Un contemporáneo suyo, George Whitefield, hacía exactamente lo mismo. De 4 a 8 de la mañana oraba a Dios y leía la Biblia. ¿Sabes cómo leía la Biblia? Leía la Biblia de rodillas y meditando en cada renglón. Juan Welch, de 8 a 10 horas diarias todas las noches. De 8 a 10 horas diarias todas las noches. Su mujer lo echó de su casa. George Muller, el padre de los huérfanos de Bristol, escribió algo que te quiero leer. Fíjate lo que escribió George Muller. ¿Por qué madrugar tanto? Porque no conviene a un santo perder su tiempo, ya que fue comprado con la sangre preciosa de Jesús para ponerse
a disposición de Dios con todo lo que es y tiene y también con su tiempo. Debemos multiplicar este talento prestado para la gloria de Dios, para nuestro propio provecho y para bendecir a otros. Además, estar mucho tiempo en la cama debilita el cuerpo, al igual que lo dañamos cuando comemos demasiado. También debilita el alma, porque somos impedidos de orar y de tener tranquilidad espiritual. Escucha lo que dice ahora. Pero la persona que antes del desayuno pase 2 o 3 horas con la Biblia y en oración, ya sea en casa o sea fuera dando un paseo en la naturaleza, pronto se dará cuenta de la bendición que es, tanto para el hombre exterior como para el interior. Y Pearson, que fue un biógrafo de George Muller, dice, desde los días de John Wesley, posiblemente ningún hombre, aún con largos años de vida, haya obrado tanto como George Muller. Y con todo, ha habido pocos hombres que se hayan retirado más a menudo que él y que hayan pasado tanto tiempo en oración y en lectura de la Biblia. ¡Wow! Kathryn Kuhlman, 8 horas diarias. Por no dejar a las mujeres fuera. Muchas mujeres de Dios. Robert Chapman, 7 horas diarias orando y estudiando la Biblia. Bramwell, 4 horas diarias. Lutero, 3 horas diarias. Decía Lutero, un día normal oro 3 horas diarias. Cuando tengo mucho que hacer, oro 4. Y el ejemplo de ejemplos, Jesús. Escúchame, Jesús, el Hijo de Dios, oraba noches enteras. Conocía las Escrituras al dedillo. Estaba apasionado por las Escrituras y no hizo nunca nada sin orar a Dios. ¿Por qué creéis que incluso Jesús, siendo quien era, y tú crees que tú vas a ser santo leyendo la Biblia 3 minutos al día y haciendo una oración de 1 minuto y medio? No, hermanos. Te exhorto a que conquistemos esto. Estos que te estoy leyendo eran superhombres y Jesús era el superhombre de los superhombres. Y estos dedicaban horas y horas a la meditación y a la lectura de las Escrituras y a la oración. Esa es la vida de fe. Estas personas se tomaban su tiempo para ser santas. No eran personas que decían, es muy sencillo ser cristiano, lo único que tengo que hacer es aceptarlo. No, por supuesto confiaban en el poder y en la actuación de Dios, pero además de eso, estudiaban la palabra de Dios, la amaban. Se esforzaban, sufrían en oración, ayunaban, meditaban y así crecieron en gracia y en el conocimiento de Dios. Y fueron usados por Dios, llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Fueron personas santas y que caminaron en santidad porque se tomaron su tiempo para ser santos. ¿Cuántos se van a tomar tiempo para ser santos? ¿Te atreves a decírselo conmigo en oración? ¿De verdad quieres agarrar este reto? Hermanos, no pretendo que seamos ninguno de estos. Son simplemente ejemplos. Ni yo mismo alcanzo eso, hermanos. Pero conquistemos ese tiempo de calidad con Dios. Ese tiempo donde tú te encuentres con Él y no haya nada más que Él y tú. Ese tiempo en el que tú abras las Escrituras y tú puedas meditar en las Escrituras. Que tú te acerques a la Biblia no solamente para leerla de una forma mecánica, sino para descubrir las verdades que hay en ellas. Que las verdades que hay en la Biblia para que tú puedas aplicarla a tu vida. Eso te va a llenar de unción. Vivir en santidad. Dice Jesús, dijo, santifícalos en tu palabra. Perdón, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ponte de pie. Amén. Cuando el hombre trabaja, trabaja el hombre, dice Timoteo. Cuando el hombre ora, trabaja Dios. Padre, nos ponemos delante de tu presencia. Gracias te damos por este tiempo de palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Tu Hijo Jesús vino, nos rescató y nos dio una posición
que tenemos que entender, el poder que opera en nosotros, toda la obra que tú hiciste, Señor, todo lo que tú hiciste para capacitarnos, para darnos la oportunidad de servirte, Señor, como tú quieres que te sirvamos. Pero, Señor, sin santidad es imposible, Señor. Ayúdanos a entender que el poder que opera en nosotros se activa a través de una vida de santidad. Y necesitamos tomar nuestro tiempo para ser santos. Somos santos posicionalmente, pero para ser santos activamente, nosotros necesitamos tomarnos ese tiempo. Ayúdanos a conquistar ese tiempo. Ayúdanos a conquistar ese tiempo que sea un tiempo que nadie nos pueda robar. Ni hijos, ni trabajo, ni nada. Sea un tiempo contigo, Señor. A veces decimos que no tenemos tiempo, Señor, pero somos tan mediocres. Apenas son en la semana 3 y 3, aproximadamente 6 horas entre miércoles y domingo de 168 horas que tiene la semana, Señor. Y algunas veces ni los miércoles venimos a verte a ti, Señor, y a encontrarnos contigo. Y decimos que no tenemos tiempo. Pero es porque estamos haciendo otras cosas, Señor. Pero luego queremos tener santidad, Padre. Queremos tener unción, poder. Queremos ver milagros en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Ay, Señor, háganos entender que la santidad desata el poder que tú has puesto en nosotros, Señor. Para ver esos milagros necesitamos una vida apartada contigo. Necesitamos tomar nuestro tiempo para ser santos, Señor. Ayúdanos a conquistar esto, Padre. Tomamos la palabra, Señor. La recibimos en el nombre de Jesús y la tomamos con el pecho. Porque tus cosas se toman con el pecho, Señor. No con la cabeza, sino con el corazón. Y queremos aplicarlas a nuestra vida, Señor, y vivirlas. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por poder compartir este tiempo con mis hermanos, Señor. Son mi familia. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Despedimos la conexión con nuestros televidentes de Radio Televisión Vida y también con nuestros oyentes de radio. Un saludo. Dios te bendiga. A los pies del Dios de amor.